Son las 10 de la mañana con 11 minutos, de vuelta acá en Enlace USACH, en el enlace económico de los días lunes, y ya lo pueden ver, está con nosotros el economista académico del Departamento de Economía de la FAE de nuestra universidad, Víctor Salas, a quien ya saludamos. ¿Cómo está, profesor? Gracias por acompañarnos, como siempre, con cierta regularidad en nuestro enlace económico. Y hoy día hablando un poquito de lo que tiene que ver con el sueldo mínimo, esta propuesta de elevar lo que ha surgido desde la CUT, y que de una u otra forma también es analizado en bastante contexto por autoridades y también por quienes de una u otra forma se pueden ver afectados. Yo quería traer a colación, profesor, lo que dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau. Dijo que hay que conversar más adelante, lo que corresponde es analizar la situación de la economía, cómo nos podemos hacer cargo de las pymes. Y a propósito de las pymes también, Juan Pablo Suet, el presidente de la Multigremial Nacional, dijo: la propuesta es simplemente imposible para el mundo de las MIPYMES. Importante, no podemos hablar de elevar el sueldo mínimo sin pensar en el escenario económico, en las proyecciones que se pueda tener efectivamente en los temas del empleo, por ejemplo, y además la situación general de la economía. Son varias variables que hay que tener en cuenta, profesor, y que quiero empezar a comentarlas con usted, partiendo con lo que plantean las pymes. ¿Qué tan imposible es? Porque ellos dicen imposible en el escenario que tenemos. No sé cómo lo ve usted. Mira, a ver, digamos lo siguiente. El salario mínimo es algo que está metido en el sistema como una solución para los trabajadores no especializados. Yo diría que esa es básicamente la idea, y entonces es para que se les pague a ellos un salario que no es un salario base para familiar, ni ninguna de esas cosas que a veces la gente se imagina. No, es un mínimo que se le podría pagar a ese tipo de trabajadores, digamos. Y eso, entonces, ya está acordado. Y va a ser 500 mil pesos. Sí. Claro, a partir de este año. Ahora se está planteando 630.000 a fines del mandato. Eso es lo que está planteando la CUT. Claro, eso ya para el próximo año. Digamos. Entonces, pero déjame decirte algo. Si hablamos de la pyme ya está forzada con este salario de 500.000. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Y hubo unanimidad en eso el año pasado, en el Parlamento, en que había que darle un subsidio. Yo creo que eso, y en algún momento a lo mejor te lo dije también, y lo he dicho, es un error. O sea, el Estado no le puede pagar los salarios que pagan las empresas privadas. Eso no sé, es una solución política, pero no tiene ni una cara económica, digamos. Entonces, claro, la primera cuestión es que hay que considerar si las pymes van a estar en condiciones de pagar estos 500.000 pesos. Sí, en el escenario actual. Claro, o sea, ni siquiera pensemos en futuro, digamos. ¿Por qué? Porque es cierto, uno pudiera arreglar desde el punto de vista legal, oiga, subamos la renta, digamos. De hecho, tengo ahí, ¿no es cierto?, no está el dato actualizado al año 2023, pero el del 2022 me dice que el salario medio de los chilenos es 770 y algo, digamos, mil pesos mensuales. Entonces, eso es porque hay mucho empleado del Estado, digamos, y entonces los empleados del Estado reciben 800, 900 mil pesos mensuales promedio de renta, digamos. Algunos dirían, ¿dónde están mis rentas? Bueno, ahí están todos desde los que hacen el aseo hasta, ¿no es cierto?, los que dirigen los ministros, digamos, ¿no es cierto?, para ser claro, digamos. Entonces, esa renta, esa es la renta de promedio. Entonces, si nos acercamos con los 630, ya estamos digamos, acercándonos a una media o mediana de las rentas de la economía, y yo creo que eso va a ser difícil de sostener económicamente. Por eso el enfoque que tú planteas, digamos, ¿no es cierto?, es que, bueno, estamos en un proceso de recuperación económica. Veníamos estancados el año pasado, tenemos una alta tasa de desempleo todavía, de 8.4 pasa a 8.5, digamos, es poquito, pero nos dice, oiga, el mensaje es, viejo, no estamos creando los puestos de trabajo suficientes para la gente que quiere trabajar hoy día, digamos. Y entonces, claro, el problema es que entonces hay que arreglar esos pasteles todavía, digamos. O sea, primero, ¿no es cierto?, hay que preocuparse de que efectivamente estemos en condiciones de recuperar la estabilidad macro y la actividad productiva
que no va de la mano hoy día en nosotros, en nuestro país, no así en Estados Unidos, curiosamente, ¿no es cierto?, crece la economía y crecen los puestos de trabajo fuertemente. ¿Y eso por qué se da particularmente en el país? Eso por la estructura productiva que tenemos nosotros, muchos servicios, digamos. Entonces, no estamos, digamos, no estamos en las áreas que están creciendo, digamos, que se están expandiendo, digamos. Y entonces, obviamente, y las que se expanden, pensando en el sector minero, por ejemplo, no son tan creadoras de puestos de trabajo, ni directa ni indirectamente. Aquí, profesor, también nos encontramos en un escenario donde tal vez hay que ir repensando la forma en que estamos concibiendo nuestra economía. Ahí usted nos mencionaba de las características que tiene nuestra economía y que efectivamente hace que fenómenos que se dan en otros países con una mayor industrialización, donde tal vez los servicios no tienen una presencia tan grande como acá, efectivamente están teniendo. Y ahí es donde uno empieza a conversar. Nos quedamos con la coyuntura. Esos servicios requieren más especialización. Ese es el punto. No es que no estén, al revés, digamos, los servicios en los países desarrollados, lo que se llamó la tercerización desde los 50, 60 en adelante del siglo pasado, esos se desarrollaron allá, digamos, en esos países, pero con mucha tecnología, con mucha... Que a ese punto iba, el tema de capacitar al mundo laboral en nuestro país a tener especialización, como le decía usted. Tenemos un montón de plata más que no es usado cotidianamente, anualmente, digamos, ¿no es cierto?, en el censo. Entonces... ¿Pero se está errando entonces el foco ahí, profesor? Así es. O sea, ahí hay un problema... que a mí me ha tocado analizar hace muchos años atrás, que es el desencuentro entre la oferta y la demanda de capacitaciones de trabajadores. Y entonces ahí es donde yo diría, claro, ahí uno puede justificar la mano del Estado, es decir, oiga, vamos a ir para allá, es decir, queremos desarrollarnos en tales y tales áreas, y entonces preparemos a la gente para que o se dedique a trabajar con usted en la empresa o porque esta es plata del Estado la que se subsidia, con la que se subsidia esos cursos, o con cualquier otro, pero del país. Y entonces empieza todo un proceso de formación. Ahora, eso es largo, mediano a largo plazo. Largo tiempo, digamos, nadie se quiere meter mucho con esas cuestiones porque pero nadie toma la decisión. No tienen rendimientos políticos, digamos, electorales. Entonces, son temas en el fondo esos son los temas de aumento de la productividad. Si nosotros estamos creciendo, y fue una cosa bien simpática esto de que celebramos que crecimos al 0, en vez del menos 0,2 al más 0,2 del PIB el año pasado. Y la verdad es que incluso podemos seguir celebrando de que vamos a recuperar algo la actividad productiva, pero ¿sabes a cuánto? Al 2, al 2,5. Y esa es la gran discusión, si es 2,5 o 2. No es esa, es decir, el país, si quiere realmente resolver parte importante de sus problemas económicos y sociales, obviamente tiene que preocuparse del mediano plazo y hasta del largo plazo, pero eso tiene que ver con aumento de la productividad de los trabajadores, es decir, y de las tecnologías que inserten, digamos, los empresarios, es decir, aquí hay toda una combinación de cosas que si no se hacen, vamos a seguir creciendo al 2, al 3%. ¿Y por dónde están también esos caminos, profesor? ¿En qué tipo de áreas es donde tal vez se esperaría o sería plausible una mayor especialización? Tal vez proyectándonos un poquito en el mediano o largo plazo y si efectivamente los distintos actores lo toman en serio. Puede ser hasta en la agricultura. O sea, en la medida que tú sistematizas los procesos agrícolas, digamos, y terminas metiéndole mucha más computación, mucho más manejo de la información, de los dominios de esto que es tan difícil de manejar, que es son los climas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y las protecciones para ese proceso productivo, vas a tener mejor cosecha, mejor producción, mejor rendimiento, mejor cosecha. O sea, la tecnología no es que tú le metas fierros o que le metas solo software, digamos, a algo. Tiene que estar combinado con agricultura orgánica, digamos, que tiene gran capacidad de exportar. Hay
un hecho que nosotros nos hemos olvidado, digamos, que en este mundo globalizado, tal como está, si lo queremos cambiar, cambiémoslo, digamos, pero eso es una revolución. No se han atrevido, o sea, se declaran contra la globalización todas las derechas de Europa, digamos, y quieren eliminar los acuerdos que permiten ese proceso, digamos, pero no va más allá que la palabra. Entonces, yo digo, si queremos resolver ese problema, tenemos entonces que meternos a, si queremos participar en la economía tal como está, digamos, ¿no es cierto? No haciéndole cambios revolucionarios, digamos, a la economía, ni China lo ha hecho. Entonces tenemos que jugar con las posibilidades reales, digamos, y buscar una inserción económica internacional. Los países que lo han logrado bien, Japón en su momento, y los tigres del sudeste asiático, sí. Corea. ¿Se acuerda cuando íbamos a hacer jaguares acá? Claro, los jaguares de América Latina. Sí. Entonces, lo lograron porque se pusieron de acuerdo, ¿sabes quiénes? Sí. El gobierno, los empresarios y los trabajadores. O sea, y ese acuerdo está en Austria, en Alemania, en los países europeos generalmente. Entonces, lo que uno no ve nada de eso hoy día, o sea, no estoy hablando de partidos políticos, ¿eh? O sea, ojalá que los partidos políticos y los políticos entren en una búsqueda de acuerdos no para ver quién es el presidente o presidenta de la Cámara, digamos, sino que acuerdos que permitan resolver los problemas del país y tomar decisiones en las que quizás la cuestión más cara de estos acuerdos políticos es quien paga el costo de tomar los acuerdos, de decidir gastar recursos en aumentar la productividad, porque eso entonces no va a ser, nadie va a ser si están todos participando en ese acuerdo, nadie va a ser el que va a dar la cuenta en el corto plazo en los resultados electorales, sino que todos. Eso, Nueva Zelanda, en fin, yo te puedo poner muchos ejemplos de estrategias de desarrollo, digamos, económico y social que son ventajosas para la población, para el país. Sí. Estamos conversando con el economista académico del Departamento de Economía de la FAE de nuestra universidad, Víctor Salas, a propósito de todo lo que ha traído consigo la propuesta de la CUT de elevar el sueldo mínimo a fines del mandato, y aquí hemos entrado también en temas más de fondos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la especialización de trabajadores, en la forma también en la que tomamos las discusiones y proyectamos el futuro. Y aquí me da la impresión, profesor, de que tiene mucho que ver también con la importancia que le dan a estas negociaciones y las dinámicas que habitualmente se ven. Usted aludía a los temas electorales. A mí aquí también me da la impresión de que todos tienen que poner de su parte para poder ir cambiando el chip, como se dice. Todos tienen que pagar el costo, digamos. Esto es como cuando se acuerdan en el Parlamento una fijación de precios, digamos, para ciertas tarifas, digamos, y todo eso. O sea, tú quieres controlar una hiperinflación, por ejemplo, si no hay acuerdo social político, no puedes fijar precio y se te va al diablo, digamos, la inflación sigue. En cambio, si tú llegas a acuerdos sociales, digamos, que permitan, de hecho, es parte de lo que se hizo, te pongo ejemplo, el 90. El 90 teníamos una inflación de 27, casi 30%, digamos, y entonces, y había un costo social que la dictadura había generado desde el punto de vista de las rentas, digamos, de los trabajadores, incluso de los trabajadores del Estado. Y entonces lo que se hizo fue un acuerdo de, ¿sabes de qué? Una cosa que no se dice habitualmente, ¿no es cierto? Pero es así. Se acordaron los trabajadores, la CUT, y la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, los dos Manueles en ese tiempo, digamos, que eran los que dirigían, Manuel Feliú de la Confederación y Bustos y Feliú, y el ministro del Trabajo. Y ¿Arrate estaba en ese tiempo? No, él estaba Cortázar. Y el ministro de Hacienda, claro que era Foxley, digamos, ¿no? ¿Acordaron qué acordaron? Y se convencieron que había que pedir reajustes en función de la inflación futura esperada y no de la inflación pasada, porque la inflación pasada nos mantenía el proceso inflacionario navegando eternamente. En cambio, eso nos permitía ajustar y pagar los costos en conjunto.
Claro, eso significó también que el Estado ponía de su parte y los empresarios también, en términos de distribución. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo de tipo pacto de la Moncloa después de la salida de la dictadura entre los trabajadores y los empresarios también, y el gobierno, digamos, en España. Entonces, fíjate, o sea, yo creo que esas son acuerdos. Ahora, yo creo que también eso tiene sus momentos. O sea, ese fue un momento especial de la vida nacional, digamos. No, uno a lo mejor resiente eso, ¿no? Es decir, la gente implícitamente dice, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Sí. Es porque ya se siente que no es necesario a lo mejor, y que los réditos políticos del no acuerdo son mayores que las ventajas de hacerlo. Entonces, aquí está toda la dinámica. Los cientistas políticos deberían explicarnos esa cuestión, pero yo creo que ahí hay un problema serio. ¿Sabes qué? Que no permite que nosotros como país volvamos a tener esto que llamamos los equilibrios macroeconómicos. Ahora, tampoco a mí me gustaría volver a los equilibrios macroeconómicos de la última década, ¿no es cierto?, de la década recién pasada, que nos dice que sí, efectivamente hasta el 2018 y septiembre del 19 se movían las variables de producto, de inflación, de empleo, de desempleo, más o menos cercanas, porque eso era alrededor del 2%, entonces no me gustaría eso. Entonces, yo creo que hay que visualizar cómo establecer equilibrios con crecimiento, con expansión productiva, digamos. Y eso no es fácil, pero es deseable, claro. Sí. En esta conversación que estamos teniendo, y particularmente en esta mirada un poco más propositiva, ¿cómo también intervienen las variables externas? Ahí también es importante, más allá de las decisiones que se puedan tomar dentro de un país, de lo que podamos proyectar a nivel de Chile. Sabemos que las repercusiones que puedan traer muchas de las tomas de decisiones alrededor del mundo son relevantes. Siempre lo han sido, pero me da la impresión que en el último tiempo han tenido una fuerza bastante mayor que en otras oportunidades. Yo creo que justo en este momento estamos dependiendo de factores externos. O sea, tal cual. O sea, no podemos ajustarnos un poquito, pero las decisiones que tome la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, digamos, ¿no es cierto?, respecto de si bajar la tasa de política monetaria ya, digamos, ¿no es cierto?, o no, que es lo que todos creemos que no va a hacer, digamos, por lo menos si es que va a hacer algo, lo va a hacer muy a fin de año. Entonces eso significa que su tasa, que es un 5,5 ahora, 5,25, y ellos tienen un intervalo, no un punto, pero es 5,25 y 5,50, y entonces esa tasa no va a caer, y nosotros vamos a seguir bajando la nuestra, y está en 6,5. Entonces, a la medida que nos acerquemos, más flujos de capitales van a salir atraídos por los rendimientos y la certeza y los menores riesgos de capitales en Estados Unidos y en los países desarrollados. Y entonces vamos a tener un aumento del tipo de cambio. Y eso se junta con otra cuestión que es terrible, que es que acabamos de reconocer nuestra realidad de consumo. Entonces armamos una nueva canasta que requiere, o sea, que está más vinculada y usamos y nos demuestra que usamos más productos y servicios que se venden y producen y generan los productores de afuera, que los importamos. Sí, los temas tecnológicos, por ejemplo, que se han ido sumando más. Las aplicaciones, el Netflix, como es este cómico, ¿no? Ese. Para ponértelo, eso ¿qué pasa? Que creció y que forma parte entonces de la canasta hoy día. ¿Te fijas? Y entonces las variaciones del tipo de cambio van a estar afectándonos con más certeza. Y entonces, claro, hay que reconocer que esos factores externos pueden generar una cuestión simple. Si tú antes gastabas, ¿no es cierto?, una determinada cantidad tenías que comprar dólares para comprar el petróleo o el trigo que consumes, ¿no es cierto?, y ahora otros productos más, digamos, ¿no es cierto?, hoy día si hay este proceso inestable donde la tasa, el tipo de cambio está normalmente alto, depreciado, digamos, entonces vamos a tener una situación de que vamos a tener que poner, de que gastar más plata en comprar eso mismo que estábamos comprando sin aumentar un poquito. Entonces eso aumenta los precios o presiona los precios internos, digamos, y la inflación.
Y ahí estamos, sin control. Eso era lo que te decía de las inestabilidades, ¿te fijas? Profesor, para ir cerrando, se nos pasó el tiempo volando. No quiero dejar pasar esta oportunidad para hablar un poquito de Huachipato. Ya supimos que se va a revertir la suspensión tras la fijación de sobretasas provisorias más altas a la importación de acero. ¿Qué repercusiones puede tener esto? Por un lado, desde el mundo de los trabajadores de Huachipato se ve con buenos ojos porque va a seguir funcionando, al menos mientras se establecen estas sobretasas definitivas. Pero, ¿qué pasa también desde fuera? Ahí viene la gran pregunta. Hay dos, tres aspectos que mirar de inmediato. Primero, que la fijación de la salvaguardia, digamos, es por un año. Uh-huh. Ellos están pidiendo, los trabajadores, por 2 años. Pero de todas maneras es una decisión que se va a revisar. Y si se va a bajar esa tasa, vamos a tener mañana, el próximo año, o en 2 años más, que tomar la decisión de nuevo vamos a estar en la misma, no le da estabilidad al negocio, por decir así, ¿no? O sea, ese negocio está ya en una situación bastante inestable. Entonces, esto es, qué sé yo, resolvemos el problema de corto plazo, pero es como traspasarle esta cuestión a alguien más a futuro. Se está chuteando, como están chuteando hacia adelante. Una segunda dimensión es que efectivamente hay que preocuparse de lo que decíamos recién, la inserción económica internacional y el Estado ponerse. Entonces, claro, Brasil, Argentina, México fortalecen sus negocios y sus empresas y no tienen ningún rubor en subsidiar. Pero esa es la estrategia nuestra hoy día, no lo sé, no tenemos claro eso. ¿Te fijas? Sí. No está claro porque no hay acuerdos país, digamos, que sean relevantes como para decir, sí, esto es la nuestra, digamos. Y la otra dimensión es que esto afecta nuestras relaciones, que era lo que no, digamos, ¿no? Hicimos una tesis con unos muchachos, digamos, de economía sobre el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, digamos, entre Estados Unidos y China más bien, ¿no es cierto? Porque fue Trump el que le declaró la guerra, y eso demostró, y con mucha econometría y datos, digamos, ¿no es cierto? Linda, ella era la tesis, tanto que sacó muchos premios afuera y 7 en las presentaciones, en las defensas y todo eso, demostró que el impacto del aumento de los aranceles en Estados Unidos había generado una caída del PIB a nivel mundial, y eso es un dato que está ahí, ¿no es cierto?, a la vista, pero a la vez nos afectó a nosotros en un punto porcentual de crecimiento del PIB. Entonces no es trivial la cuestión. No. Entonces, cuando se trata de pelear, los chinos pelean en grande y tienen capacidades grandes también. Esto es lo que te quiero transmitir, ¿no es cierto? Hay mucha capacidad de retaliation, de represalia de parte de el imperio chino, voy a decir, de los chinos, digamos, del país, de China, los intereses chinos. A mí me ha sorprendido, entre paréntesis, que ellos le hayan incorporado un segundo track, digamos, a su economía, a su forma de hacer la economía, y metieron en el mercado, digamos, en la economía con todas sus letras, digamos, y defienden hoy día, son más defensores del comercio y de la globalización de la economía a nivel mundial que los mismos norteamericanos, digamos, ¿no es cierto? Pero ese es otro cuento. Ellos van a venir por sus negocios y van a querer que sus negocios también tengan cierta estabilidad, digamos. 10:34, profesor. Como siempre, muchas gracias por el tiempo que siempre tiene con nosotros, poder abordar este tipo de temáticas, y seguimos atentos a lo que pasa en los temas vinculados a sueldo mínimo, cómo vamos proyectando también esos escenarios en torno a la especialización de los trabajadores, y también mirando con bastante atención lo de Huachipato. Muchas gracias. Ok.